Pero sí que traía una que te quería preguntar porque al final tú eres filósofo, teólogo y químico. Y te quería preguntar a ti en concreto, ¿tú crees que Dios existe? Esa es una pregunta, una gran pregunta, porque yo estoy siempre planteándome esa pregunta, directa o indirectamente. O sea, yo digo incluso en el tipo de filosofía que yo construyo, siempre estoy intentando plantearme qué hay detrás de todo. El problema es que, si te soy sincero, cuando analizo la idea de Dios, tampoco he sido capaz de encontrar una definición que me satisfaga, ¿no? Incluso de todas las tradiciones que se han dado desde tiempos inmemoriales o desde el origen de la filosofía y, por supuesto, en San Agustín, en Tomás de Aquino, en Suárez, en Leibniz. Entonces, yo soy agnóstico con respecto al Dios de las religiones, ¿no? Al Dios sobre todo de las religiones monoteístas. Las religiones orientales es una cuestión más complicada, ¿no? En algunas incluso no hay una idea de Dios. Yo ahí soy agnóstico, no sé si existe ni si no. Y yo creo que es una cuestión que nunca vamos a poder dirimir, porque para ello necesitaríamos un conocimiento absoluto de todo el universo, ¿no? Y eso no lo vamos a tener nunca. Entonces, claro, solo vemos una parte, ¿no? Nunca podremos saber si todo lo que hay se agota en aquello que experimentamos o en aquello que observamos. Eso no lo vamos a poder saber porque no tenemos el conocimiento del todo. No nos podemos salir del sistema y ver el todo como un objeto ante nosotros. Entonces, por eso para mí lo más razonable intelectualmente es ser agnóstico. Respeto muchísimo, yo también he sido creyente y respeto muchísimo a las personas que sí creen y dicen, bueno, pero claro, yo al final digo, esto es a lo que me lleva la razón. El otro sería un salto, que sería la fe. Ahí ya no entro, ¿no? Pero racionalmente a mí me parece que la posición sensata es el agnosticismo. ¿Qué ocurre? Que incluso dentro de ese agnosticismo con respecto a la representación tradicional de Dios, del teísmo, ¿no? La idea de un Dios personal, creador del universo, providente, y de las religiones monoteístas, a mí me fascina la idea de Dios como desafío filosófico, ¿no? Porque Dios en el fondo sería el absoluto. ¿Y cómo podemos los humanos, que tenemos una mente finita, representarnos el absoluto? Al final siempre somos deudores del tipo de mente que tenemos. Tú imagínate que una especie humana anterior a la nuestra, que tenía un sistema de representaciones, tenía imaginación, lo absoluto para esa mente era X. Para una mente superior lo absoluto es Y, porque ya puede imaginarse más cosas. Para una mente superior a la nuestra se reiría literalmente de lo que nosotros concebimos como el conocimiento absoluto. Imagínate una inteligencia artificial en un futuro que sea muy superior a la nuestra, tendría una idea de lo absoluto mucho más profunda, mucho más perfecta. Entonces, para mí, lo que yo concibo filosóficamente como Dios, que quizá no tiene nada que ver con el Dios del que se suele hablar, por eso yo soy agnóstico en ese Dios, pero el Dios que yo concibo filosóficamente es el límite del conocimiento absoluto, o sea, lo que una mente muy superior a nosotros sería representando. Es un poco lo que hay detrás de todo, lo que hay ¿no? detrás, que nunca lo agotaríamos. Entonces, una mente superior a la nuestra se representaría eso mejor, otra superior a esa mente todavía mejor, y sería siempre como un límite asintótico, ¿no? Como esas funciones donde la curva parece que va a tocar el eje, pero no, nunca va a tocar el eje, matemáticamente. Siempre podrías aproximarte más. Que para mí sería el sistema absoluto, que es un sistema que tuviera una mente, un sistema consistente y completo al unísono. Es decir, un sistema que sin contradecirse contuviera todos los objetos posibles, todos los objetos de la realidad y todos los objetos del pensamiento. Eso sería para mí Dios. Ya. Por eso para mí Dios en el fondo es la mente. Hasta Dios te la llevas a la lógica, ¿eh? Por eso para mí Dios es la mente. Claro. En el fondo, solo que nuestra mente no es ni de lejos la mente superior posible. Claro. Yo estoy convencido de que en la evolución se podría dar una evolución, un progreso todavía siempre ulterior. Claro, es como cómo le explicarías a una hormiga Internet, ¿no? Bueno, pues tú fíjate, la hormiga es su mundo, esto es muy bueno el símil, ¿no? El mundo de la hormiga. Pues el mundo de la hormiga, a nosotros, fíjate, no podemos... ¿Qué hay dentro, ¿no? de esa hormiga, ¿no? Pero bueno, porque vamos a ir más fácil, ¿no? Un ser más complejo que tiene un sistema de representaciones, una mente, un chimpancé. ¿Cómo ve el chimpancé el mundo? Seguro que su mundo es mucho más limitado que el nuestro. Y el nuestro, incluso dentro de la propia mente del Homo sapiens, hace 1000 años, una persona de la Edad Media, ¿cómo veía el mundo? Su mundo era muy limitado. Y el nuestro ahora. Y el dentro de 1000 años... ¿Qué pensarán del mundo de nuestra mente y de pensar que habíamos llegado a la teoría completa? Por favor, se reirían, ¿no? Claro. Con compasión, nos mirarían con condescendencia. Pues eso, llévalo al límite. Entonces, claro, es una idea evidentemente muy lógica, puramente filosófica. No sé si eso tiene algo que ver con
la idea de un Dios personal, que es lo que está en las religiones monoteístas. Ya. ¿Eso solucionaría el problema del sentido de la vida? Probablemente no. Probablemente no. Pero también yo creo que los seres humanos debemos aceptar que hay muchas cosas que nunca vamos a saber. O sea que al final vamos a navegar en esa incertidumbre y cada uno tiene la libertad, incluso la responsabilidad de buscar por su cuenta. Al final es de buscar y de construir lo que pueda o en su fe o en su razón. Claro, al final yo recuerdo cuando estudié periodismo que un profesor dijo, no se trata de que tengáis todas las respuestas, sino de que tengáis todas las preguntas, ¿no? Efectivamente. Pues igual vivir es tener es preguntarse más que responderse, ¿no? Bueno, es que yo de hecho cuando toda esta idea, el primer artículo en el que los puse era Dios como pregunta, no como respuesta. Claro. O sea, al final lo que pasa es que normalmente concebimos a Dios como la respuesta, el origen del universo como la respuesta tal. No, es más bien la pregunta, por el todo, por el absoluto. Y yo creo que la pregunta es más importante que la respuesta, ¿no? Las respuestas al final siempre son matizables, ¿no? O sea, salvo, incluso dices en matemáticas, pero incluso en matemáticas. 2 más 2 son 4 partiendo de ciertos axiomas de tal. Pero la capacidad que tenemos de interrogarnos, de preguntar, eso es lo más sublime, lo más excelso que hay en la mente humana. Porque es lo que nos abre continuamente a nuevas posibilidades. Y es lo que nos libera de estar sujetos al aquí y a la ahora. O sea, es lo que realmente nos hace casi dioses, por así decirlo. Sobre esto que decías del 2 más 2, vi hace poco una conferencia, no recuerdo el nombre de quién, pero que precisamente, ¿no? Que él preguntaba al público, 2 y 2, y uno decía 4. Decía, vale, venga, algo más. Claro, pero imagínate que yo fuera un sistema de medida circular que tuviera 3, pues 2 más 2 sería 1, porque volverías al inicio, ¿no? Claro. O sea, 3 más 1 volverías, o sea, no sería 4. Claro. Claro, o sea, que depende del sistema de referencia también que emplee. Y 2 y 2 es 22 también. Bueno, y 2 y 2... Claro, pero definiendo al final... siempre depende de cómo definas, ¿no? O sea, en la rigidez o no de tu sistema de definición, evidentemente. O sea, esto es, tú fíjate, cuando Einstein se plantea la idea de que 2 sucesos que para ti son simultáneos, para mí a lo mejor no lo son, y de que, por tanto, la medida del tiempo es relativa al estado de movimiento del que lo mide, de tal manera que si tú te estás moviendo a velocidades cercanas a las de la luz, con respecto a mí vas a medir menos tiempo, con respecto a mí, siempre es referencial, mucha gente le tomó por loco, decir esto no. Pero claro, si cambias el sistema de referencia y cambias los axiomas, si no asumes simultaneidad absoluta, pues entonces ya te sale otro tipo de física, que empíricamente sabemos es la más cercana a la verdad, ¿no? Yo en ciencia hablo de cercanía a la verdad más que de verdad. Pero es cambio de sistema de referencia muchas veces. Bueno, como la física cuántica, ¿no? Claro. Que te plantea otros... O ya Copérnico, pues tú fíjate cuando dices, no, el sol sale por el este y se pone por el oeste siempre. ¿Y si no es que la Tierra está rotando de oeste a este? Es decir, planteo lo distinto, ¿no? Claro. El sistema de referencia, cambio el sistema de referencia. Y esto es fascinante. Muchísimas, o Darwin, ¿no? Dicen, es que claro, cuando tú tienes algo tan complejo como el ser humano, lo complejo solo puede venir de algo más complejo. Lo más solo puede venir de lo más, no de lo menos. Y cambia de sistema de referencia y dice, ¿y si lo complejo viene de lo menos complejo por acumulaciones graduales? Pues fue un cambio de paradigma extraordinario. Total. ¿Podría haber sido erróneo? Bueno, pero al final aquí luego la observación y el experimento es lo que tiene la última palabra. Pero plantearse hipótesis, aunque sean erróneas, es ya siempre un triunfo. Claro. O sea, otros seres no tienen el privilegio cósmico de poder plantearse hipótesis. Andar por la vida preguntándose cosas. Sin miedo y sin problema equivocarse. O sea, yo hay muchas cosas que digo ahora que antes no las pensaba así. Y leo cosas que escribí hace tiempo y digo, pues esto como si yo ahora no lo veo así. No pasa absolutamente nada. Es el progreso y el flujo, ¿no, de la mente humana. Eso es que ya no eres el Carlos que escribió ese libro. Eres y no eres, o sea, sigues siendo, pero no tienes por qué concebir las cosas de la misma manera. O sea, cambias. Me hubiera gustado hablar de tus más de 20 libros y de un montón de temas. ¿Habrá segunda parte? Habrá segunda parte. Por favor, perfecto. Comprométete a que habrá me he sentido muy cómodo, o sea que por supuesto. Pero, sí. Carlos, ha sido un placer tenerte hoy en Vidas Contadas. Perfecto. Y te espero otro día porque es que han quedado demasiadas cosas por hablar. Mejor que queden. Un abrazo. Un saludo a todos y muchas gracias. Vidas Contadas es un podcast producido por 729.